ocasionando entonces algunas características de este tipo de dolor, ¿no? Como son el dolor impreciso, mal localizado, difuso, que va a causar una sensación de quemazón o incomodidad de intensidad variable, y el paciente no encuentra o no lo van a encontrar ustedes en una posición antálgica, y va a estar asociado a manifestaciones vagales, ¿no? Náusea, vómitos, diaforesis, palidez, ansiedad y taquicardia. El otro tipo de dolor es el somático o peritoneal, cuyo origen se encuentra en los receptores del peritoneo parietal en la piel y músculos. Los estímulos van a ser la eliminación de metabolitos tisulares, posinflamación o isquemia. La transmisión va a ser a través de fibras C o A delta mielinizadas. Por lo tanto, la transmisión es rápida, ocasionando características de este dolor, que va a ser un dolor bien localizado, punzante, intenso, que se va a exacerbar con maniobras y movimientos y provoca una quietud y una posición antálgica, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la apendicitis avanzada. El dolor referido es aquel dolor que se manifiesta en regiones alejadas de donde se origina. Es un dolor irradiado que conlleva hiperalgesia cutánea sobre el dermatoma inervado por el mismo segmento neural que inerva al órgano enfermo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos dolores debido a alguna irritación del diafragma, por ejemplo, en procesos respiratorios, ¿no? Entonces, frente a un dolor abdominal debemos determinar si el dolor es agudo o es crónico. Y si es agudo, determinar si el tratamiento va a ser médico o va a ser quirúrgico. Y en cuanto al segundo tipo de dolor abdominal, es decir, el crónico, debemos descartar si es orgánico o si es funcional. En cuanto a la etiología, es un buen enfoque relacionarlo con el grupo etario. Entonces, acá les voy a ir mencionando por diferentes grupos etarios las diferentes y múltiples posibilidades diagnósticas. La verdad, se va, bueno, enumerar y tener en consideración estas enfermedades, porque en realidad cada una de estas enfermedades es un tema aparte, ¿no? Entonces, en recién nacido, tener en consideración algunas malformaciones, ¿no? Como tendríamos, por ejemplo, la malrotación y el vólvulo intestinal. No le he grabado. ¿Se está grabando o no se está grabando? Acá. Uy, ay, ay. Voy a proceder rápidamente a retroceder y voy a ir mencionando, mostrando los slides anteriores para grabación, ¿ya? Recording in progress. Oh. ¿Cómo retrocedo ahora? A ver, ¿cómo se retrocede? Ya, sigo con la clase entonces, ya me dice, ya, vamos a ver. Ya, bueno, entonces le mencionaba que es importante la... Doctor, disculpe, no se ven sus diapositivas. ¿Cómo? No se ven sus diapositivas. A ver. Oh.
Mm, ya, ¿se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, mil disculpas, ¿ah? Ya, bueno, entonces ya hablamos del dolor abdominal agudo y crónico, ¿no? Entonces, algunas generalidades ya mencionadas, ¿sí? Luego, la fisiopatología del dolor, los diferentes tipos de dolor, dolor visceral, de transmisión lenta, dolor somático, de transmisión rápida y dolor referido. Dolor abdominal que debemos diferenciar de agudo y crónico y ver si es en el agudo médico quirúrgico en su tratamiento o crónico si es orgánico o funcional. Entonces, el buen enfoque era a través de los grupos etarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el recién nacido, pensar en malrotación, vólvulo intestinal, atresia o bandas duodenales, atresia yeyuno ileal, ilio o tapón meconial, ¿no? Por ejemplo, en fibrosis quística, enfermedad de Hirschsprung o megacolon aganglionócido corresponde a una patología en la cual hay un segmento que no está inervado en el colon, por lo tanto no tiene peristaltismo, ¿no? Y se va acumulando ahí los restos fecales, ¿no? Luego, obstrucción funcional o adinamia congénita, atresia anal o duplicaciones intestinales, ¿no? Si se dan cuenta, muchas patologías de problemas congénitos. En lactantes menores de 2 años, vamos a tener por orden de frecuencia, digamos, un primer grupo de enfermedades o trastornos más frecuentes, luego moderadamente frecuentes y finalmente los menos frecuentes, ¿no? Los más raros. Entonces, entre los más frecuentes, los cólicos del lactante, ¿no? Que van a ocurrir en los primeros 3 meses de vida. Los procesos diarreicos o los síndromes virales. Poco menos frecuente, traumatismo, por ejemplo, maltrato infantil, invaginación, presentación de anomalías intestinales, hernia inguinal, anemia por células falciformes. Y algo mucho más raro, apendicitis, vólvulo, alergia a proteína de leche vaca, tumores e intoxicaciones. En niños de 2 a 5 años, nuevamente, ¿no? Por enfoque por bastante frecuentes, relativamente frecuentes y mucho menos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, los más frecuentes, problemas de diarreas, infecciones intestinales, traumatismos, apendicitis. Acuérdense también de procesos respiratorios que van a dar dolor abdominal, como neumonía, asma, anemia de células falciformes, infecciones virales, estreñimiento. Menos frecuentes, un poco menos frecuentes, divertículo de Meckel, púrpura de Henoch-Schönlein, fibrosis quística, invaginación y síndrome nefrótico. Y mucho menos frecuentes, hernia encarcerada, neoplasia, síndrome urémico hemolítico, fiebre reumática, hepatitis
enfermedad inflamatoria intestinal, quiste de colédoco, anemia hemolítica, diabetes, porfiria. En los adolescentes, nuevamente, bastante frecuente, procesos digestivos infecciosos, o sea, diarreas, traumatismos, sale ya un poco más frecuente la apendicitis, infecciones urinarias, enfermedad pélvica inflamatoria, estreñimiento y enfermedades víricas. Un poco menos frecuente, neumonía, asma, nuevamente problemas respiratorios que dan dolor abdominal, fibrosis quística, úlcera péptica, colecistitis, pancreatitis, dolor intermenstrual. Y un poco menos frecuente, fiebre reumática, litiasis renal, tumores, torsión testicular y ovárica. En la historia clínica, por eso es importante, realizar una buena historia clínica, ¿no? Viendo la anamnesis y también averiguando antecedentes, ¿sí? Características del dolor, la duración, si es si es agudo o es crónico, o sea, un dolor de larga data, ¿sí? La forma de inicio, cómo va evolucionando, dónde se va localizando y hasta el tipo de dolor. Es importante también preguntar, como es un síntoma general, averiguar síntomas asociados, ¿no? Vómito, diarrea, fiebre, ¿no? Y preguntar también para poder focalizar si hay problemas respiratorios, problemas urinarios, aparato genital, problemas ginecológicos, etc. Nuevamente, hacer hincapié en el enfoque por grupo etario. Sugieren patología quirúrgica, aquel dolor abdominal severo que dura más de 6 horas. El paciente que presenta vómitos persistentes, biliosos, posterior a dolor. Y el paciente que está mal realmente, inclusive, para descartar problema quirúrgico, ese paciente ya no come, ¿no? Presenta anorexia. En el examen físico, examinar y ver el aspecto general. La palpación abdominal debe ser suave, observando la expresión del niño, ¿no? Entonces, ver si hay, al momento de examinar, algunas zonas dolorosas, ¿no? Y debido, en realidad, a las dimensiones de la mano exploradora y del abdomen del paciente, en realidad, palpar con toda la mano, ¿no? Evitar palpar bruscamente con manos frías o perpendicular al abdomen, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es posar, digamos, toda la mano y más bien deslizar, ¿no? Suavemente, inclusive a veces la palpación se puede hacer con el índice, digamos, ¿no? Viendo visceromegalia, puntos dolorosos, ¿no? Entonces, posar la mano, la palma de la mano y deslizar. Y como habrán visto también en los cursos de cirugía, hay que observar al paciente, repetir el examen luego de 3 o 4 horas para ver la evolución del dolor. Y los diagnósticos posibles también se pueden enfocar por localización, ¿no? Entonces pueden ser epigastrio, pueden ser en región periumbilical o en el abdomen inferior. Por ejemplo, en el epigastrio pensar en gastritis, gastroenteritis, post-esfuerzo al vomitar, enfermedad ulceropéptica y apendicitis temprana, ¿no? La localización del famoso punto solar. Periumbilical es un dolor abdominal no específico. Puede corresponder a gastroenteritis. Y en el abdomen inferior podría ser por estreñimiento, por infección urinaria o una apendicitis de localización pélvica. En el cuadrante inferior derecho, apendicitis, patología ovárica o testicular, como podría ser torsión o quiste. Y en el cuadrante inferior izquierdo, estreñimiento, dolor abdominal no específico, patología ovárica o testicular. En cuanto a los exámenes auxiliares, el diagnóstico de la mayoría de las patologías de dolor abdominal agudo en pediatría se va a basar
realmente en la historia clínica y en el examen físico. Entonces, los exámenes auxiliares van a ser solicitados con criterio y van a confirmar la sospecha clínica que ustedes tienen. Entonces, en función al diagnóstico de sospecha, ustedes solicitarán hemograma, electrolitos, urea, creatinina, PCR, transaminasas, amilasas, lipasa, examen de orina, etcétera, etcétera. El hemograma sugerente de proceso infeccioso lamentablemente no señala una patología específica, ¿sí? Y un hemograma normal no descarta patología infecciosa. Tanto así que un 10% de apendicitis perforada va a tener un hemograma normal. Cuanto a la radiología, se solicitará cuando ustedes sospechen de una obstrucción intestinal, litiasis renal, una perforación visceral y tiene poca utilidad en apendicitis, ¿no? Entonces, perforación visceral van a ver y observar bien debajo del diafragma en el paciente de pie, digamos, neumoperitoneo, ¿no? Otros análisis que pueden servir, otros exámenes auxiliares, como la ecografía abdominal, la tomografía o radiografía de tórax. La apendicitis es la causa más frecuente de abdomen agudo en pediatría. La mayor incidencia se va a presentar entre los 6 y 12 años en pediatría. En menores de 3 años, cuando se presenta la patología, ya generalmente hay perforación al momento del diagnóstico, pero esta incidencia es baja, ¿no? Menos del 2%. ¿Sí? Y la clínica, ustedes ya saben, un dolor abdominal que se va intensificando y va localizándose. El paciente va a presentar náusea, vómito, fiebre y finalmente anorexia. En el examen físico del paciente con apendicitis, ustedes podrán observar postura antálgica. El paciente va a evitar movimientos bruscos, va a presentar defensa abdominal, rigidez muscular abdominal, disminución de ruidos hidroaéreos y una hiperestesia cutánea. Y en el laboratorio podrán encontrar leucocitosis con neutrofilia y una PCR elevada. En cuanto a dolor abdominal crónico, se hizo una definición ya mucho tiempo atrás que mencionaba aquellos episodios de dolor, 3 episodios de dolor durante los últimos 3 meses con interferencia en la actividad diaria del paciente. Este dolor crónico se va a presentar entre el 10 al 18% de la población escolar, presentándose 2 picos de edad, ¿no? Entre los 4 y 6 años y entre los 8 y 12 años. A partir de los 9 años va a haber un mayor predominio en el sexo femenino, 1.5 a 1. Esa sería la relación. Sexo femenino, sexo masculino. En cuanto a la fisiopatología, se habla de una hipersensibilidad visceral y una dismotilidad gastrointestinal. Entonces, en el primer caso, debe haber una disminución del umbral doloroso visceral. Es decir, frente a un estímulo estándar, va a haber una respuesta exacerbada o aumentada ante estímulos convencionales. Y esto causaría una hiperalgesia en el paciente. Y en el segundo caso, puede haber una disautonomía vegetativa, ¿no? Entonces el paciente puede presentar calambres por un peristaltismo anómalo y exagerado. Para que se haga recurrente, se requiere de algunos estímulos estresantes físicos y psíquicos, ¿no? Algunos físicos como enfermedades y medicamentos recientes, intolerancia constitucional a la lactosa u otros azúcares, estreñimiento, aerofagia.
y algunos estresantes psíquicos, ¿no? Como en la familia se puede haber presentado alguna muerte de algún miembro de la familia, separación de los padres, ¿no? Divorcio o separación también de uno de los padres que tiene que viajar y trabajar en otro lugar, el divorcio de los padres, ausencia de uno de ellos, ¿no? El estrés escolar y considerar que el niño que presenta dolor abdominal crónico puede ser un niño introvertido, con escasa autoestima, que está en aislamiento, se aísla y que puede tener un cierto grado de depresión leve. Entonces, la clasificación del dolor abdominal crónico puede ser por la etiología, ¿no? Entonces, pensar o descartar algún problema orgánico que puede, digamos, diagnosticarse en un 10 a un 15%. Y el dolor abdominal crónico funcional o inorgánico, que se va a presentar en un 85 al 90%. En este caso, este dolor crónico no es explicable por alguna alteración estructural o bioquímica en el paciente. Y nuevamente, por localización vamos a tener que puede ser epigástrico, periumbilical o infraumbilical, ¿no? Presentando síntomas como dolor episódico o persistente en el epigastrio, una sensación de plenitud postprandial temprana, eructos, flatos, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces se habla como una especie de dispepsia no ulcerosa. La zona periumbilical, la zona infraumbilical que presenta cólicos, distensión abdominal, meteorismo, alteración en consistencia o frecuencia de heces, ¿no? Tipo colon irritable. Entonces, el dolor abdominal crónico funcional se va a presentar en mayores de 5 años. Es un dolor paroxístico, ¿no? Localizado a cualquier nivel. Puede ser sordo agudo, tipo cólico sin irradiación. Y puede haber intervalos libres de síntomas. No hay relación con actividades, comidas o patrones de defecación, pero interfiere con la actividad normal. Y el paciente va a presentar un examen físico y exámenes auxiliares normales. Entonces, no hay por dónde achacar algún resultado de laboratorio o examen físico, no se le puede atribuir a ninguna enfermedad. El dolor abdominal orgánico va a presentarse en niños menores de 5 años, pero ellos van a presentar una serie de síntomas, ¿no? Que van a orientar al diagnóstico final, digamos, ¿no? Entonces, va a haber síntomas generales como fiebre, disminución del peso, desaceleración del crecimiento, síntomas articulares. Pueden presentarse vómitos biliosos o con restos de sangre. Es un dolor que despierta al niño por las noches. Puede tener irradiación a espalda, hombros, extremidades, ¿no? Y el paciente puede presentar disuria, hematuria o dolor en flanco. Entonces, si se dan cuenta, ya se va desglosando o se va enfocando al paciente y va tratando de buscarse una etiología. Puede haber antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, úlcera péptica, etc. Es importante realizar el examen perianal. Pueden haber fístulas, fisuras, colgajos cutáneos. Puede haber sangre oculta en heces o sangrado macroscópico, ¿no? Y puede haberse, por lo tanto, en el laboratorio también anemia, leucocitosis, PSG aumentada, baja albúmina, ¿no? Entonces, todo esto va a ayudar a más o menos configurar o sospechar alguna enfermedad orgánica. Y las causas igualmente son, pero múltiples, ¿no? Por ejemplo, problemas gastrointestinales como esofagitis, gastritis, úlcera péptica, malrotación, las famosas bandas de LAT, ¿no? que
que van desde la segunda, tercera porción del duodeno hasta el colon, ¿no? Pólipos, hernias, estreñimiento, parasitosis, cuerpo extraño, malabsorción de carbohidratos, tumores, problemas hepatobiliares, etcétera, etcétera, ¿no? Problemas respiratorios, alguna infección, inflamación o tumor cerca del diafragma. Problemas genitourinarios, ¿no? Nefrolitiasis, cistitis, ictus, pielonefritis, endometriosis, etc. Problemas metabólicos hematológicos, porfiria, angioedema hereditario, diabetes, enfermedad vascular del colágeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos problemas musculoesqueléticos como traumatismo, tumores, enfermedades de columna vertebral. En cuanto al dolor abdominal crónico, existen los denominados criterios de Roma 4. Actualmente estamos en Roma 4. Entonces esto fue en el 2016 en que se reunieron expertos gastroenterólogos para clasificar las enfermedades y darle algunas características para su diagnóstico, ¿no? En el año 2016. ¿Ya? Entonces, trastornos gastrointestinales funcionales pediátricos. Entonces, en el grupo G, ahí aparece el cólico del lactante. Cólico del lactante, una patología no muy bien explicable, no muy bien entendida. Entonces, los cólicos del lactante. Entonces, en este consenso, digamos, de Roma 4, ¿no? Se va tratando de definir algunas características de estos dolores para poder decir efectivamente es un cólico del lactante, ¿no? Entonces, por ejemplo, inicio y finalización del cuadro antes de los 5 meses de edad. Son periodos recurrentes y prolongados de llanto, queja o irritabilidad referidos por los cuidadores, sin causa aparente y que no se pueden ni prevenir ni resolver por dichos cuidadores. El paciente no tiene falla de Medro, es decir, aumenta su peso bien, no tiene fiebre, ninguna otra enfermedad evidente. El paciente llora, llanto, y no tiene hambre, no tiene diarrea, no tiene ninguna enfermedad, ¿sí? Y dan también algunos datos de días, de horas, ¿no? 3 horas de llanto. El otro grupo, dentro del grupo de H, está los trastornos de dolor abdominal funcional, ¿no? Y ahí hay 4 grupos, ¿no? Como son la dispepsia funcional, el síndrome del intestino irritable, migraña abdominal y el dolor abdominal funcional no específico. Entonces, en G estaba el cólico del lactante y en H están clasificados todos estos trastornos de dolor abdominal funcional. Entonces tenemos la dispepsia funcional y acá dan algunas características que deben cumplir, ¿no? Y en un tiempo también, ¿no? Al menos 4 días al mes, 2 meses antes del diagnóstico, plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico y síntomas no atribuibles a otra enfermedad. Y algunos subtipos como el síndrome de disconfort postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. ¿Bien? El H2B, síndrome de intestino irritable. También califican al menos 2 meses antes del diagnóstico, que debe presentar dolor abdominal 4 días al mes, por lo menos, relacionado con defecación, con en la frecuencia y forma o apariencia de las deposiciones. Síntomas no atribuibles a otra enfermedad después de una evaluación médica adecuada.
síndrome de intestino irritable. H2B. H2C, migraña abdominal, también con límites en el tiempo, al menos en 2 ocasiones en los 6 meses previos al diagnóstico. ¿Sí? Dolor que dura 1 hora o más. Episodios separados por semanas o meses. ¿Sí? Y asociado a 2 o más de los siguientes síntomas: anorexia, náusea, vómito, cefalea, fotofobia, palidez, ¿no? Estamos hablando de migraña abdominal. Y H2D, el dolor abdominal funcional no específico. ¿Sí? Entonces, también nuevamente con periodos de tiempo. Dolor abdominal episódico o continuo. Con criterios insuficientes para etiquetarlo de síndrome de intestino irritable, dispepsia o migraña abdominal. Síntomas no atribuibles a otra enfermedad. ¿Ya? Entonces, estos son el dolor abdominal funcional clasificado en Roma 4, ¿Qué ha pasado? que es G no llegamos a de cólico 50 lactante y H de dolor abdominal Eso sí. en niños. Funcional. El diagnóstico se va a realizar luego de una evaluación clínica completa, ¿no? Anamnesis, examen físico, antecedentes, factores desencadenantes, con análisis también del entorno social, escolar y familiar. En realidad, se sospecha y se hace todo esto, pero es un diagnóstico de descarte, ¿no? Los exámenes auxiliares, hay que recordar que lo principal es la evaluación clínica y observar los signos de alarma que sugieran organicidad, ¿no? Las famosas red flags, ¿no? O banderas rojas que dicen para ver o para sospechar alguna enfermedad orgánica, ¿no? Entonces, y algunos análisis iniciales o de acuerdo también a la sintomatología del paciente, ¿no? Como hemograma, BCG, examen de orina, control parasitológico, TB-NONS. Eventualmente ya ecografía, endoscopía, de acuerdo a la sintomatología del paciente. El tratamiento debe realizarse el manejo específico de la enfermedad orgánica, ¿no? Bueno, si se llega a detectar que no es funcional, sino orgánico. Y dar algunos sintomáticos para los trastornos funcionales, ¿no? Como procinéticos, anticolinérgicos, fibra, etcétera, ¿no? Calmar las molestias, el dolor, estreñimiento, etcétera. Y un tratamiento familiar en el cual se incluye la educación, tranquilización y apoyo continuo al paciente y su familia, identificando fuentes de estrés e intentando bajar el estrés y tensión en el niño. Pues este niño a veces debe ser manejado largo tiempo, ¿no? El pronóstico de los trastornos funcionales, de todos estos trastornos funcionales, el 50% va a presentar una resolución completa. El 25% va a persistir con dolor abdominal en la adultez y otro 25% va a presentar trastornos psicosomáticos. Muy bien, hasta ahí era lo que quería mostrarles sobre dolor abdominal. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntas, algo. ¿A Kemi? ¿Estás por ahí o no? No está Kemi. No está Kemi. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Me escucharon? Sí, doctor, se escuchó. Ya. Muy bien. Y considerando que ya esta es mi última teoría, bueno, deseo que ustedes culminen exitosamente el curso y que puedan estar listos y preparados para el próximo año durante su infiernado. ¿Eh? ¿Sí? Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, Gracias, doctor. muchísimas gracias, estimados estudiantes. Bendiciones. Muchas gracias. Igualmente, doctor, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.